Pues los hombres y las mujeres no solo son ellos mismos, son la región donde nacieron, la casa en la ciudad en que aprendieron a caminar, los juegos que jugaron de niños, los cuentos que escucharon a los ancianos, los alimentos que comieron, las escuelas a las que asistieron, los deportes que practicaron, los poemas que leyeron y el Dios en el que creyeron. Cuando tú me dices quién eres, cuando compartes tu singularidad conmigo, me llevará a un mundo diferente, a un tiempo y un lugar distintos, a una familia diferente. Compartirás tu viejo barrio conmigo y me contarás los cuentos que escuchaste de niño. Me llevarás a valles y a cimas de montañas que nunca he visto. Me conducirás a las bóvedas secretas de experiencias que no formaron parte de mi vida. Me introducirás a emociones, esperanzas y sueños que nunca fueron míos, y esto solo puede ampliar las dimensiones de mi mente y de mi corazón. Estaré enriquecido para siempre con lo que compartimos y la dimensión de mi mundo de experiencias quedará ampliado permanentemente debido a tu generosidad conmigo. Mi apertura no te hará más demandas que la de tomar lo que estoy compartiendo contigo con las manos generosas y agradecidas de la aceptación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este jueves 11 de abril del 2019. Estamos aquí transmitiendo desde Sintoniza Sin Fronteras. Este es el programa Transformando Vidas y yo soy la psicóloga Claudia Esparza y te invito a que nos acompañes el día de hoy. El teléfono en la cabina es el 207-2168 para que nos llames, nos escribas, nos platiques tus inquietudes y con mucho gusto vamos a responder a todos tus comentarios. Pues el día de hoy le doy la más cordial bienvenida aquí a mi compañero, el psicólogo Alfredo Rodríguez. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Buen Claudia. día. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Excelente. Feliz de que sea jueves porque podemos compartir nuevamente como cada semana con el público y poderles compartir y llevarles pues tantos temas, ¿no? que tenemos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la relación entre las emociones y las enfermedades. Creo que en algún momento hemos escuchado cómo alguna emoción, ¿verdad?, nos puede afectar o nos puede desatar alguna enfermedad, ¿no? En muchos casos, el modo en cómo nos sentimos emocionalmente es como también nos podemos llegar a sentir físicamente. Desde luego. ¿Verdad? Desde luego. Y tenemos que entender que el ser humano pues está conformado de muchas áreas y que tenemos que tener un equilibrio entre todas esas áreas. Ya lo hemos mencionado en otros programas, ¿no? La cuestión emocional, la cuestión física, la social, lo espiritual, y siempre en alguna de esas áreas, cuando no hay un equilibrio, cuando hay algo que no está como que del todo completado, pues forzosamente va a afectar las demás áreas. Es como un racimo de uvas que si una uvita se empieza a podrir y no la quitamos de ahí, pues entonces luego se empiezan a contaminar las demás uvas, ¿no? Así es. Entonces, pues hoy vamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es importante que atendamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no? Que es lo que muchas veces nos lleva a la fatalidad. Desde luego. De hecho, este tema es súper importante, tiene muchísimas variantes, tiene muchísimas ideas, creencias y situaciones. Vamos a tratar de ser lo más neutro posible también en estas explicaciones, porque realmente hay muchas categorías, ¿sí? Habrá por una parte personas que digan que pues todo lo crean las emociones, otras personas
más desde el aspecto biológico médico, y pues algunas más como una parte complementaria, ¿no? Sí, yo creo que finalmente cada persona, pues somos un caso único, ¿verdad? O sea, Así es. cada quien tiene su historia y el cómo me afecte a mí o el cómo haya surgido de mí una enfermedad, pues es muy mi propia historia, ¿verdad? Y no necesariamente la de los demás, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Fíjate que en mi caso, yo que me vi visitada por la enfermedad Así es. hace 5 o 6 años, realmente era, fíjate que yo recuerdo que me sentía como muy presionada porque sentía yo un bombardeo precisamente de tú eres la responsable de quien hay, o sea, eres la responsable de que te hayas enfermado, vaya, Ujú. hablando emocionalmente y hablando mentalmente, ¿no? Claro. Y yo la verdad, pues yo no le hallaba ni pies ni cabeza, ¿no? Y sí era como que en su momento un poquito como molesto, ¿no? Bueno, ir entendiendo el por qué me enfermé pues es todo, híjole, es todo un historial largo Desde que, luego. que yo, por ejemplo, yo concluyo que en mi situación realmente y muchas personas me dicen, ¿y qué te provocó la enfermedad? A mí me diagnosticaron un síndrome que se llama Churg-Strauss y me diagnosticaron vasculitis. Entonces, cuando la gente me pregunta que qué fue lo que me ocasionó, es difícil contestar, porque realmente yo sí estoy convencida que son 1000 cosas, o sea, no nada más una. Exacto. Inclusive me atrevo a decirlo, porque yo sí creo, por ejemplo, yo sí creo en vidas pasadas, yo sí creo que una parte también haya sido karma, independientemente de todos los factores físicos, psicológicos, emocionales, todo lo que tú quieras y mandes, ¿no? Desde Entonces, luego. para mí es así, ¿no? Pero bueno, pues esa es mi historia. ¿Cuál será la tuya, no? Claro, mira, aquí vamos a tocarlo desde una teoría, vamos a verlo desde la teoría general de los sistemas, en donde precisamente como tú lo mencionaste brevemente, somos como un racimo de uvas, ¿no? Como un sistema, como un engranaje de reloj, en donde somos un conjunto de muchas cosas, que si alguna de esas partes también se distorsiona o falla, vamos a ponerlo así, pues todo el sistema tiende a colapsar, ¿ok? Precisamente, digo, al ser humano le afectan muchísimas situaciones, desde el aspecto social, biológico, obviamente la forma en la que interpretamos las situaciones, y bueno, ¿por qué no? La parte espiritual, ¿sí? También tenemos diferentes áreas, si lo creemos así, también desde la parte metafísica. Ahora bien, si es cierto, o sea, tenemos una parte de inconsciencia biológica, tenemos una parte de genética, tenemos una parte de pensamiento, tenemos una parte de emoción, tenemos una parte igual de karma, ¿por qué no llamarlo así? Tenemos una parte de todo, ¿sí? Realmente una enfermedad es multifactorial, no va a venir solamente por una causa, como ahorita lo platicábamos antes de iniciar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un aspecto emocional y ¡pum!, nos pega gastritis y colitis. Como, pues bueno, la tomamos en el término común, la colitis nerviosa, ¿no? Que obviamente es síndrome de colon irritable, que tiene otra connotación. Sin embargo, bueno, la parte pública, vamos a ponerlo así, colitis nerviosa. Sin embargo, puede venir por muchas causas. Claro que puede ser una emoción que estoy reprimiendo por una situación que me cayó mal y como que me tuerce el cable, ¿no? Pero como bien lo mencionabas, también las harinas, las grasas, malos hábitos alimenticios, situaciones que tenemos en nuestro intestino, un mal funcionamiento. Cabe mencionar que al final, pues sí, o sea, hay veces que nuestra parte biológica también pues tiende a fallar, ¿no? Por esta situación genética y demás. Sí, yo le comentaba a Alfredo antes de iniciar el programa que, por ejemplo, quienes conozcan al doctor David Duarte del sistema Unani, yo le comentaba que el doctor, por ejemplo, él dice, no, la colitis nerviosa no existe. Realmente lo único que produce la colitis son las harinas, ¿no? Y esa es su postura, ¿no? Entonces, ok, está bien, cada quien aporta desde su ángulo y desde su óptica, ¿no? Exacto. Este,
Sin embargo, déjame decirte que, por ejemplo, desde que yo no como harinas, yo sí he notado una gran mejoría, por ejemplo, Desde luego. en esa área, y no tengo problema alguno. Y las emociones, pues sí las sigo teniendo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Exacto. Entonces, por eso mismo siempre les comento, ¿no? Vayan al médico, porque es una realidad que tenemos estas situaciones, malos hábitos, situaciones que nos llevan a generar, pues, este tipo de padecimientos. Sí, las harinas es algo que en nuestra realidad ahí se encuentra. Dejas de comerlas y bueno, tu movimiento peristáltico mejora, obviamente el pH también va disminuyendo, cosas por el estilo, ¿no? O sea, comienzas a funcionar mejor biológicamente. Sin embargo, sí las emociones las sigues teniendo y probablemente tienes un dolor, ¿no? Claro. O sea, al final del día, a pesar de que sigas, aunque a pesar de que dejes las harinas. Entonces, una explicación desde una sola perspectiva, creo que quedaríamos limitados, ¿no? O sea, nos limitaríamos. Si están las harinas, pero también están las emociones. Y si está la parte genética, y si está la parte espiritual, ¿no? En donde también decidimos como alma. Sí, claro. Y bueno, hoy en día realmente tenemos mucha información, mucha bibliografía. Hoy, bueno, yo traje 2 libros para poder compartir con ustedes y el primero es un libro que se llama Emociones que Matan, del doctor Don Colbert. Y bueno, aquí nos habla en este libro. ¿Cuáles son esas emociones que matan? Bueno, estamos hablando de la ira, estamos hablando de el resentimiento, la hostilidad, la ansiedad, la ira reprimida, o sea, todas esas emociones cargadas de negatividad que vamos acumulando, ¿no? Y cómo se ha visto, cómo los investigadores realmente han comprobado la correlación que hay entre esas emociones tan negativas en cómo repercuten en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, hay emociones que, por ejemplo, que tienen una carga bioquímica, ¿no? Que todo eso va afectando el equilibrio en nuestro cuerpo. Desde luego, de hecho, por ejemplo, si lo vemos desde las teorías que ahorita está muy de moda, lo que son los aspectos de biodescodificación o bioneuroemoción, ¿sí? Entendemos que nuestra mente tiene un proceso y al final nuestras emociones también son un reflejo psicofisiológico o es parte de la biología del ser humano. Es una expresión del sistema nervioso central propiamente. Las emociones no están así como los pensamientos que son propiamente como una fabricación mental, sino sí son una expresión biológica. Entonces, por ejemplo, empiezan nuestras cascadas a partir de nuestros pensamientos. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de definir si lo que estoy viendo o sintiendo o pensando es algo real o es una fantasía. Es decir, ¿qué es real? Pues lo que estoy viviendo en el aquí y ahora. Una fantasía es mi preocupación porque la luz me acaba de llegar y pues la tengo que pagar en 2 meses y ¿cómo va a ser? Entonces mi fantasía de preocupación me va a generar una respuesta biológica, ¿sí? Que va a tener pues obviamente una cascada metabólica y endocrina, o sea, vamos a liberar hormonas y vamos a tener una respuesta en diferentes órganos. Fácil, o sea, tenemos por ejemplo un mecanismo de defensa y huida, como lo vemos en la ansiedad, que se dispara. Entonces ese mecanismo comienza a liberar adrenalina, pero también libera cortisol, ¿sí? Uh-huh. Entonces el cortisol lamentablemente nos vulnera, lo mantenemos como una guerra bioquímica, ¿sí? Por eso, pues, si ustedes lo buscan incluso en internet, el cortisol es la hormona del estrés. Comienza a tener un mal funcionamiento en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y pues obviamente la forma en la que pues tienen que funcionar diferentes tipos de células, ¿sí? Pues no, o sea, colapsan, no tienen un funcionamiento integral. Por ejemplo, en las obesidades, el estrés genera pues liberación de citoquinas inflamatorias, lo cual perjudica al adipocito, ¿sí? Lo cual hace que crezca o se multiplique, generando así pues obviamente un descontrol en la capacidad de conservar pues toda esa energía y pum, 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 el tejido cada vez requiere más, pero proviene en muchas ocasiones de nuestro estrés. De ahí se dice que cuando una persona siente miedo, gana peso, ¿sí? Esa es la correlación fisiológica entre la emoción y pues obviamente la ganancia de peso, ¿sí? Por una respuesta
endocrina y metabólica, ¿no? Así es. Le doy el teléfono del psicólogo Alfredo Rodríguez por si usted desea hacer una cita con él. Es el 664-477-0917. Estamos hablando acerca de la relación entre las emociones y las enfermedades. Mándenos su pregunta, esperamos sus comentarios. Ya se conectó Eduardo Fierro, muchísimas gracias. Nos manda saludos, dice muy bueno el tema. Bonito día igualmente, Eduardo. Y bueno, vamos a ir brevemente a una pausa. Quédese aquí con nosotros. Ya regresamos. Si tienes un hijo o conoces a un joven con problemas del neurodesarrollo, te invitamos a que formen parte del Club Neuroestima. Trastornos como Asperger, autismo, síndrome de Rett, TDAH, entre otros. En el Club Neuroestima conocerán y desarrollarán habilidades diversas sobre las relaciones sociales y emocionales a través de distintas actividades y dinámicas con jóvenes de intereses similares. Atendemos a chicos desde los 11 años hasta los 28. Gracias a Fundación Betterware, este proyecto es posible. Visita nuestras instalaciones en el Instituto de Consultoría Psicológica Transformando Vidas, calle A número 13, fraccionamiento Fortín de las Flores, aquí en Tijuana, Baja California. Nuestro horario de atención es de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el 901-6986 o bien puedes enviar un WhatsApp al 664-281-2350. Solo te puedo acompañar desde mi propio camino, sin forzar tu paso ni eludir tu destino. Solo te puedo acompañar con el distante y cercano apoyo de mi presencia, apoyando tu búsqueda, acrecentando la ciencia de tu ser irrepetible, de tu infinita conciencia. Solo te puedo acompañar con la honestidad de mi búsqueda no concluida, sin pisar tu camino, sin suprimir tu esfuerzo, ni abreviar la distancia de tu propio sendero, dejando que tú seas el único protagonista de la trama que brota misteriosa y multiforme de la fuente inagotable de tu alma. Solo te puedo acompañar respetando tu historia. Por eso, nunca seré ni tu Salvador ni tu Mesías, sin contaminar tu búsqueda con mi retraso. Te acompaño en la libertad y en el respeto, queriendo que tú seas tu propio modelo, tu artesano que forja el acero de tu espíritu. No cantaré tu canto, ni borraré tu huella. Simplemente cuando estés cansado te ofreceré mi mano, te indicaré tu estrella y sabrás que camino a tu lado. Ya estamos aquí de regreso, gracias por acompañarnos. Si tú te acabas de conectar, estás en el programa Transformando Vidas. Yo soy la psicóloga Claudia Esparza y me acompaña el psicólogo Alfredo Rodríguez. Y estamos hablando acerca de la relación entre las emociones y las enfermedades. Y bueno, ¿cómo nos afecta mentalmente una enfermedad crónico-degenerativa? Creo que ese es un punto también muy, muy importante, ¿no? Ahora, a lo mejor no somos conscientes de nuestras emociones primarias que a lo mejor de alguna manera empujan a que nuestro cuerpo se enferme, sino que ya que me enfermo, bueno, viene toda una situación emocional y mental, ¿no? Desde luego. Mira, entendemos que, bueno, ya vimos que son múltiples factores los que pueden desencadenar una enfermedad, también la parte genética, ¿sí? Actualmente, como tú sabes, hay una ciencia que se llama epigenética, propiamente, que nos dice cómo, obviamente, nuestro código genético se adapta al medio. Básicamente, esa sería. Entonces, pues las respuestas de enfermedad que estamos dando, pues puede ser mucho acerca de esas alteraciones que vienen obviamente a través de pues mis ancestros, la parte genética, ¿no? De que nos heredan la predisposición. Ahora bien, desde luego que la tenemos, pero ahora, cuando ya la tengo, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo así. Cuando no la tengo, mi cuerpo ya está predispuesto, como en el caso de la diabetes, ¿sí? En el caso de la diabetes, simplemente por ser latinos ya es un factor de riesgo, ¿ok?
ya es un factor de riesgo padecer diabetes. Es decir... Pero no necesariamente se va a desencadenar, ¿no? Exacto, no necesariamente se va a desencadenar. Sin embargo, ya tenemos esa base genética por ser latinos, ¿sí? ¿Qué sucede con nuestros malos hábitos? Que comemos precisamente muchas harinas, generamos muchos azúcares, tenemos emociones de estrés todo el día, estamos preocupados siempre, estamos enojados, molestos, tristes, o sea, generamos toda una cascada metabólica otra vez, como les comentaba, y endocrina quiere decir hormonal, ¿sí? Hormonal ante diferentes situaciones. Tenemos la predisposición y después generamos malos hábitos alimenticios, malos hábitos emocionales de descanso, nos sometemos a situaciones muy complicadas, pues obviamente terminamos dañando este equilibrio, ¿sí? Obviamente los médicos abundan más en este sentido, pero pues rompemos este equilibrio entre el gasto y la conservación de la energía, el azúcar y demás, la insulina y todas las hormonas que generamos, y pues bueno, generamos una diabetes, ¿sí? La desarrollamos. Y una vez que ya la tenemos desarrollada, pues obviamente comenzamos a tener un mal funcionamiento en todo nuestro organismo. Pero aparte nos entra miedo. Aparte nos entra la idea de que me voy a morir. Claro, si no me cuido, pues no quiero ser catastrófico, pero sí puede suceder en el caso de la diabetes, me tengo que cuidar. ¿Ok? Claro, y a veces, bueno, en muchos casos no es tan fácil lidiar con nuestras propias emociones. Exacto. Porque no nada más es el miedo, quizás también es enojo, quizás también es mucha tristeza, culpa, o sea, una serie de emociones entremezcladas que nos llevan finalmente a una depresión, ¿no? Y cuando permitimos que esa depresión se expanda, ¿verdad? Que bueno, finalmente la depresión pues es una enfermedad también y la depresión nos puede llevar aún más al hoyo físicamente. Eso es algo tremendo, ¿no? El poder que tiene realmente nuestra mente y nuestras emociones en ese momento cuando somos presas de la depresión. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y poder combatir primero por ahí la depresión para poder estar un poquito de mejor ánimo y que tengamos esas ganas de cuidarnos físicamente. Así es, y de hecho como tú bien lo comentaste acerca de la historia que nos comentaste de tu caso, ¿no? O sea, cómo lidias con tantas situaciones desde la culpa, donde la gente te hace responsable, donde te sientes mal, te sientes vulnerable, y desde luego aquí, para contrarrestar esta parte ya tenemos la enfermedad crónico-degenerativa o cualquier enfermedad crónica, ¿sí? Claro que tenemos esta respuesta depresiva, pero ¿qué hacemos, no? Fíjate que yo me acuerdo que cuando yo estuve enferma, bueno, yo estuve casi 8 meses sin poder caminar, estuve en cama, y yo me acuerdo perfectamente de ese tiempo. Bueno, fue muy triste. Yo experimenté mucho enojo. Yo estaba muy enojada. Yo no quería que nadie entrara a mi cuarto, ¿no? O sea, sí estaba muy enojada. Por supuesto, sí me deprimí. Prefería estar dormida. Me molestaba mucho que me despertaran para comer. O sea, yo por mí ni comía. Entonces, yo sí fue lo que más experimenté, por ejemplo, en ese lapso. Depresión y enojo. Sí fue difícil esa parte, ¿no? ¿Y qué hice? Pues dormir y llorar. O sea, hasta que finalmente, pues poco a poco, cuando fui saliendo adelante a través de la rehabilitación física, y que ya pude ponerme de pie y que ya pude caminar un poquito, que ya empecé a buscar mis propios medios para salir de la cama, ¿no? Y le cuento a usted que yo empecé gateando. Le dije a mi papá un día, ¿sabes qué? Llévame, por favor, llévame al otro lado, llévame allá a las tiendas, porque yo voy a ir a comprar, me fui a comprar unas, coderas y rodilleras, y así empecé yo, o sea, a ponerme mis coderas y rodilleras y a buscar la forma de cómo bajarme de la cama. Y gateaba y entonces empecé a bajar las escaleras de pompis, o sea, empecé a buscarme las mañitas y eso ya me hacía a mí sentir mejor porque dije, bueno, ya por lo menos ya puedo bajar, ¿no? Que era un show para bajar y subir, pero ya bajaba, ¿no? Entonces ya al ir viendo mis avances, pues ya obviamente me iba yo sintiendo mejor, claro. Pero sí fue una situación muy,
muy complicada, ¿no? Que a veces a la fecha, no tanto, porque obviamente no se compara el cómo estuve al cómo estoy ahorita, pero sin embargo ahora que experimento dolor en mis piernas o el dolor neuropático, sí, claro que sí, no es una situación que me guste, pero luego pienso en cómo estaba, digo, no, estoy en la gloria. Desde luego. Entonces, lidiar con ese tipo de emociones es muy complicado, y más cuando no sabemos, cuando no tenemos una red de apoyo que nos ayude, cuando no tenemos la técnica. Por ejemplo, en este caso, pues, tenías más recursos en este sentido, de haber estudiado, de tener una familia que te apoya y demás. Pero ¿qué pasa con las personas que se sienten solitarias y no tienen esta red? Pues claro que necesitan buscar ayuda, ¿sí? Como siempre lo hemos comentado, habemos una red de apoyo muy grande entre médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas incluso holísticos, ¿no? Que te pueden dar también un buen mensaje para poderte ayudar. Y además las técnicas también en psicología que tenemos para apoyar a los pacientes. Tú nos ibas a comentar también, lo habíamos platicado, estas situaciones de la terapia Gestalt, ¿no? Sí, claro, que bueno, cómo podemos trabajar una enfermedad, un síntoma. Es muy interesante porque dentro de la psicoterapia Gestalt, lo que se hace, se establece un diálogo. Por ejemplo, vamos a suponer que a usted le duele la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo poder descubrir cuál es la verdadera causa del por qué me está doliendo la cabeza, ¿no? Entonces, lo que se hace es que va a poner usted enfrente una silla en donde va a imaginar que en esa silla va a colocar ahí su dolor de cabeza o su cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que va a empezar usted a hacer es un diálogo. Desde su silla empieza a decirle a su cabeza el cómo se siente que esté ahí el dolor presente, o sea, empieza a establecer un diálogo. Y cuando termina de decir el cómo se siente, entonces se cambia de silla y se pone en el lugar como si yo fuera ese dolor que está ahí en la cabeza metido, ¿no? Entonces es realmente utilizar mucho nuestra imaginación y nuestra creatividad para decir, a ver, ¿cómo pensará? O sea, ¿qué ideas tendrá el dolor de cabeza, ¿no? O la cabeza. Claro, le tenemos que dar una palabra a ese dolor. Es parte de la técnica. Ajá, entonces es decir, me coloco como si yo soy ahí la cabeza y empiezo entonces igual a describir cómo soy, qué estoy haciendo, en dónde estoy, y le empiezo a decir a la persona, a la dueña del cuerpo, le empiezo a decir el por qué estoy ahí, ¿no? Entonces es muy interesante porque se empieza a establecer un diálogo entre las dos partes hasta que uno puede entender el por qué, cuál es la función de ese dolor de cabeza. Entonces lo mismo se hace con cualquier órgano. Es importante, por ejemplo, investigar cuál es la función si tengo algún órgano enfermo, bueno, investigo primero la parte fisiológica, cuál es la función de ese órgano en específico, y desde ahí también empiezo a establecer un diálogo y empiezo a hablar desde la función que tengo como órgano. Entonces, desde luego. Ahí también puede haber mucho autodescubrimiento y entonces poder empezar a hacer modificaciones de actitud, de mentalidad, de emociones y de relación conmigo mismo, porque muchas enfermedades, muchos síntomas son una respuesta inconsciente muy agresiva, autodestructiva y muy agresiva, y no nos damos cuenta, y esto tiene que ver con nuestra autoestima, con nuestro propio valor, etcétera, ¿no? Desde luego. Entonces, esta técnica es muy importante, ya que nos ayuda muchísimo a descubrirnos y a descubrir, obviamente, nosotros como terapeutas, la situación que está viviendo la persona. Yo se lo propongo a muchas personas, que nuestras emociones van a ser como capas de cebolla. Tenemos diferentes niveles hasta que podemos llegar a la situación original. Entonces este ejercicio nos va descubriendo, ¿sí? Nos va descubriendo poco a poco hasta lograr, obviamente, cachar esa situación emocional que me está coadyuvando, que me está generando, que está
perjudicando cualquier situación que yo ya tenga. Como tú lo comentas, Claudia, le damos el sentido. Esta es la parte que descubrieron las personas de la biodescodificación, ¿no? El sentido biológico que tiene ese órgano o esa situación que está alterada, que es de protección, que puede ser de familia. Por ejemplo, en el caso de la biodescodificación, problemas en la sangre tiene mucho que ver con los problemas que hay en mi sangre de familia, ¿no? O sea, hijos, padres, hermanos, situaciones que yo necesito generar más oxígeno, más vida para ellos porque están mal. Entonces se genera pues un mayor número de eritrocitos y demás, ¿no? Sí, de hemoglobina, sobre todo para llevar más oxígeno a esas zonas. Entonces nuestra mente no tiene una realidad física, sino más bien vive en una realidad virtual. Y lo que tenemos que ver, una realidad virtual o simbólica, ¿sí? Que va a ser básicamente lo mismo. Actualmente se adapta a la realidad virtual porque es muy fácil entenderla para nosotros, ¿sí? Sí, y bueno, yo creo que es muy importante poder entender nuestras propias emociones dañinas y reconocerlas, ¿no? Hagamos una listita de cuáles son esas emociones, si me siento amargado, qué tanto resentimiento tengo, si soy una persona envidiosa, si soy egoísta, o sea, cuáles son esas emociones negativas que me carcomen el alma, ¿no? Entonces, sí. Vamos empezando a trabajar con todo eso. Claro, ¿no? Les comentaba que es como una capa de cebolla, ¿no? Las emociones van a tener origen en una creencia, y la creencia va a tener origen básicamente en dos emociones base, ¿sí? Que es el miedo y el amor. O sea, del miedo y el amor se va a desprender una creencia, y de esa creencia se va a desprender una emoción, que es obviamente la que nos adapta al medio. Recuerden que las emociones son expresiones biológicas que nos adaptan al medio. Entonces la creencia, ¿no? O sea, que tengo que llegar virgen al matrimonio. Entonces, con esa sensación de culpa cuando la persona tiene su primera experiencia sexual y tiene esa creencia súper arraigada, pues se va a culpar. Y probablemente se culpe toda la vida, ¿no? Entonces, esa emoción de culpa que genera, pues está basada en una creencia que tiene su base en el miedo. Si nosotros hablamos desde el amor, el miedo no genera ese tipo de situaciones, ¿sí? Entendemos que el miedo nos genera toda una reacción fisiológica de huida o de defensa, y un chorro de situaciones bioquímicas que ahorita ya las mencionamos. Ahora, pero el amor también, ¿sí? Sí, qué bueno, que precisamente en el siguiente bloque vamos a hablar precisamente como de todas esas herramientas que nos pueden ayudar a contrarrestar todo esto de nuestras emociones negativas y todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Yo le invito a que se quede aquí con nosotros ya en nuestro último bloque. Le comparto el teléfono del psicólogo Alfredo Rodríguez si usted gusta hacer una cita con él. Él atiende a domicilio. Él es el psicólogo Alfredo Rodríguez, el teléfono es el 664-477-0917, y también le comento que, bueno, en el Instituto de Consultoría Psicológica Transformando Vidas le ofrecemos el servicio de orientación y psicoterapia. Atendemos problemas de relación de pareja, depresión, problemas de conducta en niños y adolescentes, ansiedad, estrés, problemas familiares. Haga una cita. Nuestro equipo de profesionales de la salud están para ayudarle. Visite nuestra página en Facebook Transformando Vidas Instituto de Consultoría Psicológica o llame al 901-6986 y próximamente le vamos a compartir nuestra página web. Está en estos momentos en construcción. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. El amor nos completa. Sin embargo, es imprescindible preguntarnos si realmente sabemos amar o solo queremos que nos amen. Lo único que depende de nosotros es hacernos cargo de nuestra persona, aprender a expandir todas las formas posibles de amarme a través del autocuidado y el mejoramiento personal. Estar vivos es una bendición y una oportunidad de hacer mejor todo en nuestra vida. Estar conscientes de las cosas más importantes por las cuales estamos aquí. Hoy es una posibilidad de que sea mejor que ayer, pero solo depende de ti y de mí. El amor nos completa.
Sin embargo, es imprescindible preguntarnos si realmente sabemos amar o solo queremos que nos amen. Lo único que depende de nosotros es hacernos cargo de nuestra persona, aprender a expandir todas las formas posibles de amarme, a través del autocuidado y el mejoramiento personal. Estar vivos es una bendición y una oportunidad de hacer mejor todo en nuestra vida. Estar conscientes de las cosas más importantes por las cuales estamos aquí. Hoy es una posibilidad de que sea mejor que ayer, pero solo depende de ti y de mí. Si tienes un hijo o conoces a un joven con problemas del neurodesarrollo, te invitamos a que formen parte del Club Neuroestima. Trastornos como Asperger, autismo, síndrome de Rett, TDAH, entre otros. En el Club Neuroestima conocerán y desarrollarán habilidades diversas sobre las relaciones sociales y emocionales a través de distintas actividades y dinámicas con jóvenes de intereses similares. Atendemos a chicos desde los 11 años hasta los 28. Gracias a Fundación Betterware, este proyecto es posible. Visita nuestras instalaciones en el Instituto de Consultoría Psicológica Transformando Vidas, calle A número 13, fraccionamiento Fortín de las Flores, aquí en Tijuana, Baja California. Nuestro horario de atención es de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el 901-6986 o bien puedes enviar un WhatsApp al 664-281-2350. Ya estamos aquí de regreso, gracias por quedarse aquí con nosotros, por conectarse. Yo soy la psicóloga Claudia Esparza y este es su programa Transformando Vidas. Estamos hablando con el psicólogo Alfredo Rodríguez sobre la relación entre las emociones y la enfermedad. Y bueno, Alfredo, nos quedamos en esta parte de positiva del amor, ¿no? De cómo el generar en nosotros emociones positivas, el cómo generar esta energía del amor, realmente es muy sanador, ¿no? Claro, de hecho, bueno, si comentamos que obviamente el miedo genera reacciones químicas en nuestro organismo, el amor también, ¿sí? Nos genera una liberación hormonal completamente diferente. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones el diálogo interno, como bien lo hemos mencionado aquí, es como una punta de lanza para el tratamiento. Lo que me digo, cuándo me lo digo y demás. Yo a muchos pacientes les propongo agradecer, ya que el agradecimiento por lo regular no tiene una connotación negativa, ¿sí? Si tú agradeces por el celular, si agradeces por el día, por la luz, por el aire, o incluso por el recibo de la luz, ¿sí? Si comienzas, tal vez al principio no tengas esa sensación de, bueno, pues ¿por qué debo de agradecer, no? Pero si le das unos minutos, comienzas a liberar obviamente hormonas ya positivas, vamos a ponerlo así, ¿sí? Que nos genera y que nos quita ese estado emocional negativo. Sí, yo también me enojo, yo creo que Claudia también y demás. Pero yo para mí, después de un rato estoy, gracias Señor, gracias, y me perdono. Oye, fíjate que me recuerda al experimento que se hizo hace años. ¿Tú te acuerdas de este experimento de este japonés? No me acuerdo el nombre, Emoto. Emoto es el apellido, me parece. Creo que sí, así ¿verdad? A mí me encanta ese experimento, no sé si usted lo conoce, si alguna vez vio en redes sociales esta publicación de las moléculas del agua, ¿no? De cómo simplemente al poner tú la intención o al escribir emociones negativas, cómo había una diferencia con donde había escrito él las emociones positivas, ¿no? O sea, la forma de las moléculas, por ejemplo, en las emociones positivas eran formas armoniosas, formas así como tipo mandalas, ¿no? Y en las otras era como que figuras distorsionadas, feas, ¿no? O sea, y ese es un ejemplo de cómo, en este caso, de cómo estaba reaccionando el agua, desde luego. Ante una emoción. Entonces, eso es lo que sucede también dentro de nosotros. Así es. De hecho, por ejemplo, para entender un poquito más a las personas que no conozcan este experimento, lo pueden buscar en la red. Básicamente,
este científico japonés lo que hizo fue congelar las moléculas de agua y ver cómo reaccionaba. Él se dedicaba a investigar las reacciones físicas y químicas del agua. Entonces comenzó, por ejemplo, ponía en una caja de reloj y al microscopio una molécula congelada cuando se le había transmitido amor, otra molécula cuando se le había transmitido odio, te odio, maldita, se le maldecía, ¿no? Otra cuando, sí, otra le escribían te amo, te bendigo, se le transmitía amor. Entonces la molécula era diferente, ¿sí? La misma, o sea, diferentes cajitas con diferentes moléculas congeladas, una decía amor, otra demás, o sea, otras les ponían la música clásica, por ejemplo, armoniosa, otros le ponían heavy metal, pam, pam, ¿no? Entonces tenían todas una expresión distinta. Y ahí sacan la conclusión, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho. Si esto se le hace al agua, si los pensamientos le hacen esto al agua, ¿qué harán los pensamientos en tu cuerpo, no? Ya que estamos constituidos por un gran porcentaje de agua. Así es, qué interesante. Y bueno, yo creo que tenemos que aprender a aumentar nuestra propia habilidad de resiliencia, ¿no? Creo que uno de los primeros puntos importantes es el poder de nuestra actitud ante cualquier situación, ¿no? Ante la vida, día a día, ¿no? O sea, ¿cuál es mi actitud? Si yo mejoro la actitud ante los demás, la actitud ante mi trabajo, la actitud ante lo que no me gusta, si yo mejoro esa actitud, pues ya es un comienzo, es un pasito a pasito de que estoy cambiando mi percepción, mi forma de pensar, mi forma de interpretar las cosas, ¿no? Entonces, creo que la actitud es bien importante y el aprender a comunicarnos también con nuestras propias emociones. Desde luego. De hecho, en la terapia cognitiva conductual, o sea, se trabaja mucho en esos pensamientos, ¿sí? Situación, ¿qué me hace sentir esa situación? ¿Qué pensamiento me genera esa emoción? Y cada vez que yo me enfrente a esa situación, necesito estar consciente para que yo pueda cambiar mi pensamiento. E incluso necesito llevar un registro, ¿verdad? O sea, esto me causa enojo, y el enojo proviene de un pensamiento. Me siento inferior, me hace sentir débil, soy vulnerable, me hace sentir como si fuera niño, cosas por el estilo. O sea, donde va la mente, va la salud del cuerpo. Desde luego, ¿sí? Entonces aquí es comenzar con ese tipo de diálogo interno, ¿verdad? Este pensamiento que yo mantengo ante esta situación, ¿lo puedo cambiar? Sí. ¿Puedo mantener un pensamiento de amor, de agradecimiento o incluso de perdón? Sí, tal vez hacia mí mismo primero y probablemente hacia la situación después o hacia las personas, ¿sí? Lo cual me da una sensación de bienestar y como ya lo dijimos, si el enojo, la ira, el miedo y demás nos genera una respuesta biológica, pues también el amor. Ahora, creo que también es importante el grabarnos que no somos la enfermedad que padecemos. Así es, no lo somos, porque o sea, el ser humano tiende a identificarse con todo, ¿no? Somos nuestra profesión, o somos nuestro carro, o somos lo que padecemos también. Sí, así es. Entonces, yo creo que cuando, fíjate que yo pienso, no sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que una de las cosas que a mí en lo personal me ayudó a salir adelante con mi situación de salud fue precisamente esa, como que el no casarme con la enfermedad. Exacto. O sea, sí, nunca, o sea, a pesar, me he puesto a leer, he visto videos. Y realmente es, por ejemplo, la vasculitis. Yo he visto videos en donde me he dado cuenta que puede ser, que es una enfermedad que puede llegar a ser una cosa espantosa. O sea, porque he visto la enfermedad en otras personas. El cómo, hagas de cuentas, en las piernas, pues hasta se les pueden hacer úlceras, no, una cosa muy fea. Llagas, una cosa muy fea. Estilo, Sí, ¿no? sí. Pero sí sé esa parte. Sin embargo, nunca me he casado con eso. Y bendito Dios, yo tengo como unos 6 años y
y la enfermedad está dormida. Desde luego. No la he despertado ni la quiero despertar. Pero no, o sea, yo no... Y cuánta gente no hay que se clava en las enfermedades con miedo, con temor de lo que me va a pasar, de esto, del otro. Entonces, finalmente, fíjense qué poderosa es la mente, ¿no? O sea, mis miedos son los que me pueden llegar a arrastrar al abismo, ¿no? Y yo, la verdad, sinceramente, nunca pienso en eso, ni tengo miedo de que, ay, digo, sí he llegado a experimentar de pronto, por ejemplo, fíjate que yo encontré a una persona que tiene exactamente el mismo diagnóstico que yo y que ha tomado más o menos los mismos medicamentos. Y yo veo que la salud de esta persona constantemente está como muy comprometida con su salud, con muchos problemas, muchas visitas al hospital, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, yo digo, no, o sea, yo no me, o sea, no sé, como que no me dejo llevar por eso. Exacto, vamos a traducirlo de esta forma para las personas, ¿sí? Cuando nos identificamos con una enfermedad, yo me digo, tengo tal enfermedad o soy, como actualmente a las personas con diabetes ya no se les dice diabéticos, precisamente para que no se personalicen o no se identifiquen con la enfermedad o con el padecimiento. Son personas con diabetes, o sea, la enfermedad es un ente diferente a lo que es mi persona. Entonces, precisamente, si me permites un poquito tal vez interpretar, ¿sí? En este sentido, no te quedas en la enfermedad en la victimización, es que no puedo, es que no quiero, mira, estoy enferma, justifico mis cosas, el trabajo, el estudio, el cuidado, o ciertas responsabilidades, porque estoy enferma, ¿no? O sea, ya no lo justificas de esa forma, entonces terminas no identificándote, o más bien desidentificándote con la enfermedad, y dices, bueno, yo quiero hacer tal cosa, lo hago. De hecho, por ejemplo, vamos a ponerlo ya un poquito más en la metafísica, ¿sí? En este libro del secreto, hablan del hombre milagro que sufre un accidente y que prácticamente los médicos le habían dicho que jamás iba a volver a caminar porque tenía un daño en vértebras cervicales, si mal no recuerdo, ¿sí? Pero él comenta que siempre mantuvo en su mente que él podía hacer las cosas. Al principio era el ejercicio con los ojos, tratar de comer bien, tratar de hablar, y de respirar correctamente. Es decir, voy a respirar bien, lo voy a lograr, y pasito a pasito, ¿no? Generar ciertos movimientos, y desde luego, al año, salió caminando. Entonces, cuando no te identificas con la enfermedad, comienzas a generar un tipo de pensamiento diferente, así como tú lo hiciste, ¿sí? No te peleas con la enfermedad. Entiendes que pues hay que tomar medicamentos, hay ciertos cuidados que debes de hacer. Ojo, eso yo jamás, o sea, yo te diría, siempre sigue las recomendaciones de tu médico, pero ponle la actitud positiva, despersonalízate de la enfermedad, no eres la enfermedad, tú puedes lograrlo, ¿no? O sea, entonces cuando te despersonalizas de la diabetes, de cualquier síndrome y demás, vas a tener una mejor calidad de vida. Como tú dices, tienes la enfermedad dormida, al síndrome, a lo que sea. Lo que sucede es que muchas veces, muchas personas, de una manera inconsciente, o bueno, quizás algunos consciente, obtienen beneficios de su propia enfermedad. Desde luego, entonces, hay ganancias. Hay ganancias, entonces, ¿cuál puede ser una ganancia? Bueno, que a lo mejor tengo la atención de quienes están a mi alrededor, ¿verdad? Principalmente, o la típica mamá que quiere alrededor a todos sus hijos, ¿no? Que no los quiere soltar, y entonces también vemos esas situaciones, entonces también hay que estar conscientes de esa parte, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la ganancia que estoy obteniendo a raíz o a través de esta enfermedad? Y yo creo que divorciarnos del victimismo, ¿no? Desde luego, que a veces nuestras emociones de miedo nos llevan a decir, bueno, es que prefiero estar acompañado que estar solo. Mi miedo a la soledad es tan grande, o a perder, ¿sí? Ojo, perder es el ego, recuerden, ¿sí?
Entonces tengo tanto miedo a que me suceda eso que prefiero mantenerme enfermo, evitar salir adelante. O sea, es una parte inconsciente, ¿eh? Y es una forma de no hacerme responsable de mí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque habría que hacerme cargo de mí, no dejar que los demás se hagan cargo de mí. Entonces, creo que es una falta de responsabilidad muy grande. También. Entonces, de hecho, una base es: yo me responsabilizo de mis propias emociones. Lo vimos aquí con nuestra colega más espiritual, ¿cómo se llamaba? Rosy. Con la psicóloga Rosy. Con la psicóloga Rosy. Con ella vimos cómo esta parte de responsabilizarme acerca de mis emociones es sumamente importante, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero ver en el día? ¿Qué es en dónde quiero fijar mi atención? Esa es mi responsabilidad, porque de acuerdo a lo que yo vea, yo haga, voy a generar mis estados emocionales, pero es responsabilidad mía. Ahora, el no perdonar tiene sus consecuencias. Exacto. ¿Verdad? Creo que ese es también un tema muy importante que le vamos a dedicar todo un programa, ¿no? Al perdón. El perdón realmente, el poder sanador del perdón. Exacto. Yo olvido, pero no perdono, ¿eh? Y es el perdón hacia mí mismo y hacia quienes me rodean también, ¿no? Entonces, creo que a través, fíjate, del practicar el perdón, a través de generar emociones más positivas, a través también de practicar la relajación, que ya lo hemos dicho en otros programas, todas esas son herramientas básicas, importantísimas para poder lograr una salud mental, emocional y física. Entonces, hagámonos de todo un conjunto de cosas que nos ayuden, no nada más una sola cosa, ¿no? O sea, y si no me funciona lo que estoy haciendo, bueno, buscar cosas nuevas. Siempre las hay, siempre las hay. Entonces, tiene que ser una búsqueda constante. Así es, y como tú dijiste, perdonarte, evitar agredirte, lastimarte. Recuerda que el perdón no le hace bien a la otra persona, te hace bien a ti, porque tú no mereces estar cargando con esa responsabilidad, ¿sí? Si ya hicimos lo que hicimos, pues ya borrón y cuenta nueva, ¿sí? Me perdono y perdono la situación. Así es, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Alfredo. Te espero en 15 días. Gracias a usted por acompañarnos. Yo le invito a que comparta este video con sus amigos, con sus familiares. Y bueno, nos vemos con el favor de Dios el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Escríbanos y regálenos un like en nuestra página de Transformando Vidas, Instituto de Consultoría Psicológica. Nos vemos pronto. Gracias.